Bienvenidos a otro episodio de Ecos del Crimen con sus hosts Lara, Noah Dani, Sofía, Regina Carla. y Oliver. A ver, pregunta del día. ¿Ustedes quién cree que cometa más crímenes? ¿Los hombres o las mujeres? Yo creo que los hombres. no sé. Yo creo que depende. Yo también creo que los hombres. Pues sabían que en los años 50, entre Jalisco y Guanajuato, operó una de las redes criminales más escalofriantes de México. 4 hermanas, conocidas como los Poquianchis, reclutaban niñas y jóvenes con la promesa de trabajo, pero en realidad las llevaban a burdeles donde eran explotadas y maltratadas brutalmente. Durante casi 20 años, este infierno funcionó sin que nadie lo detuviera, hasta que una de las víctimas logró escapar y destapó todo. Hoy en Ecos del Crimen vamos a hablar de este caso impactante y de cómo salió a la luz la verdad detrás de los crímenes que cometieron, que aunque ocurrieron hace décadas, sigue poniendo en evidencia la violencia, la corrupción y el olvido que aún persiste. Y bueno, hablando un poco más de este libro de las muertas, creo que es necesario contar que la cantidad de asesinatos y homicidios por negligencia son impresionantes. Durante la trama, casi al final comienzan a desbloquearse todos estos casos, como el de las 2 mujeres que el personaje de Teofilio Pinto asesina, y cada vez se va pintando más intenso el asunto, aunque el autor del libro, Ibargüengoitia, lo toma como una comedia negra que hace que te atrape la lectura de una manera siniestra. Y bueno, dentro de esas muertes ficticias también salen 2 mujeres anónimas, que pues son estas mujeres que también se involucra Ticho y Humberto. Y también Humberto Paredes pues es asesinado por los hermanos Zamora en la calle Allende en 1962, o según los datos del libro, esto es lo que dice. Qué turbio. También hubo varios muertos accidentales, o más bien por negligencia por las hermanas Baladro. Está primero la muerte de Blanca, quien murió después de un aborto clandestino y un coma. Murió por la falta de cuidados de las hermanas. También estaba Evelia y Felisa, que mueren al caerse del balcón mal construido en el rancho Los Ángeles. Sí, claro, y todas estas muertas terminaron siendo casi previstas con cada suceso que va pasando. Muere alguien sí o sí alrededor de todo lo que las hermanas Balardo construyen ilegalmente. Sí, además que cuando hablamos de este caso es imposible no hablar de la corrupción, porque sin ella, todo lo que hicieron las hermanas Baladro simplemente no habría podido existir. Y pues la novela muestra cómo varias figuras del gobierno, policías, militares, autoridades, pues estaban completamente coludidos con ellas. Y pues de esa manera encubrían asesinatos, ignoraban denuncias y hasta les facilitaban armas. Pues todo por una comisioncita ahí para ellos. Igual Ibargüengoitia expone este sistema donde la ley se vuelve un chiste, literal, y donde quienes deberían proteger terminan siendo parte del negocio. La corrupción aparece en cada etapa, desde el capitán Bedoya, que les regala rifles y protege sus burdeles, hasta los policías locales, que sabían perfectamente lo que pasaba y pues decidían hacerse la vista gorda, ¿no? Y pues la violencia no ocurre sola en esta historia, ocurre porque hay un gobierno y unas instituciones que permiten, avalan y hasta se benefician del abuso. Y a pesar de que esto sucedió en los 50, 60, no estamos muy lejos de esa realidad. Y pues justo lo que cuenta la novela no es solo un crimen, sino el retrato de un país donde la impunidad es tan grande como el horror que se esconde detrás de ella misma. Sí, no, retomando lo que dijo Sofía sobre lo de los rifles, a lo largo de la novela se les acusa por usar y portar armas de manera ilegal. Por ejemplo, a Serafina Baladro, que llegó a tener una calibre .45, que se la dio el capitán Bedoya, y también llegó a tener ella una pistola calibre .25, pero pues esa no se sabe cómo la consiguió. También el sobrino de ella, Humberto Paredes Baladro, que él en la novela cuando muere y checan sus bolsillos, encuentran una calibre .38, que tampoco se sabe cómo consiguió. También está el cuñado de las Baladro, Teófilo Pinto, el cual Arcángela, que es la hermana de Serafina, le entregó una carabina que dizque para defenderse de quien se llevara las vacas del rancho Los Ángeles, que estaba bajo el cuidado de él.
aunque Pinto mencionaba que no tenían vacas. Entonces pues ahí ya nos damos como una idea de qué estaba implicando la hermana. Y ya luego, ya que tienen a las mujeres encerradas, ya como al último de la novela, Teófilo la usa con ellas cuando intentan fugarse, matando a 2 de ellas, eran 4. Ya la última vez que alguien porta de manera ilegal un arma es cuando el capitán Bedoya le da un rifle automático a un soldado suyo de apodo El Valiente, para vigilar que no escaparan las cuatro reclusas del casino del Danzón, que era uno de los burdeles de las hermanas Baladro. Y claro, al comienzo del libro, que usan 2 rifles automáticos y una pistola calibre .45 esta Serafina, El Valiente y el capitán Bedoya, para atacar la panadería de Simón Corona, que llegó a ser el antiguo amor de Serafina. Lo más curioso es que aparte de todos estos crímenes que ya mencionamos, hubo más de 13 que solo fueron de inhumanización, entre los cuales se viola el derecho a la vida, el derecho al trato digno y humano, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, a la salud, a la digna humana y entre otros. Sus crímenes de inhumanización fueron principalmente el encierro, la tortura. A lo largo de la historia hemos podido ver este crimen en diferentes escalas, por ejemplo el Holocausto, pero ¿qué pasa cuando es en nuestro país? Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial como algo muy grave, y en la teoría el origen del crimen es el mismo: mantener el miedo para tener poder y usarlo para conseguir objetivos. La violencia, degradación moral, humillación, maltrato, acoso, manipulación, desprecio fueron crímenes que también fueron cometidos en este caso, pero no solo lo vemos en este escenario. Los problemas sociales, de guerra, política, territorios, los vemos todos los días en nuestro entorno. En la actualidad, todavía no somos capaces de tolerar y respetar a otras ideas y culturas. Las muertes es solo un caso, pero en él podemos encontrar el origen de los problemas que vivimos actualmente. Hoy tenemos invitado a un experto de Estados Unidos para que hable de los crímenes de fraude y ocultamiento de bienes que se hicieron en la novela y comentará sobre ellos. Gracias, Oliver, por venir a nuestro podcast. In fact, the Bellador sisters deceived the girls by promising them hard work. But in reality, they were forced to prostitute themselves in their brothels. They also deceived the authorities and clients, presenting themselves as respectable and religious women who led guest houses, which was not true. And that's not all. They altered documents and lied, keeping their business running without suspicion. They forged documents to make them look realistic and legal. When authorities closed one of their brothels, they opened another one in other towns or with other names and continue operating. Sometimes, they bribed officials to remove their closing stamps and act like their documents were legit. Bueno, pues la verdad es una novela muy buena que si no han leído, aquí en Ecos del Crimen se la recomendamos muchísimo. También si no quieren leer la novela, pues les recomendamos que vean su serie en Netflix. Sí, creo que también la novela sí es como, más bien el caso real sí es como muy diferente al libro. También es algo que se me hizo interesante, empezando por los nombres, que no usan los nombres verdaderos de las Poquianchis, o por ejemplo lo de la ciudad, ¿no? Las Poquianchis estuvieron establecidas como en Jalisco, en Guanajuato, y por ejemplo en el libro lo habla como meramente ficcionado, ¿no? Como un pueblo inventado y demás, y eso se me hizo curioso. ¿Ustedes qué diferencias vieron? Creo que está bastante interesante para las personas que les gusta el drama y dramatizar todas estas situaciones. Sabemos que es una situación un poco delicada, pero una forma de transmitirlo en una historia que sea interesante para los lectores. Sí, la verdad, o sea, la novela es muy buena, pero la noticia está incluso más fuerte, o sea, porque en la novela solo hay como 9 se describen 9 muertes, pero en la vida real fueron más de 90 mujeres y niñas asesinadas. Bueno, pues ojalá que les haya gustado el episodio de hoy. Nos escuchamos el siguiente miércoles aquí en Ecos del Crimen. Nos vemos. Bye.